Clase del día. Ya, a ver, el día de hoy tenemos que continuar con la clase de lo que viene a ser gasto cardíaco y hemodinámica, ¿sí? Muy bien, tenemos cerca de 54 participantes, así que como son regular cantidad, para evitar pérdidas de tiempo, vamos a agarrar y vamos a tomar screenshot de los presentes, ¿ya? Pero necesito que por favor cambien, porque hay algunos que tienen nombre solo nada más, por favor cámbienlo su nombre completo hacia primero sus apellidos, coma, luego sus nombres, por favor, ¿ya chicos? Para que por favor puedan poder verlos de acuerdo a su nombre completo, porque hay algunos que salen con nombres desordenados o salen solo su nombre y apellido nada más. Entonces necesito que por favor pongan primero su apellido completo, ¿ya? Y luego su nombre. Ya, por favor, chicos, ya cámbienlo para poder hacer la toma de la lista después. Muy bien, vamos a empezar entonces con lo que con respecta a la teoría del día de hoy. El día de hoy tenemos lo que es la parte de gasto cardíaco y de finalmente también de hemodinámica y luego la clase de circulaciones especiales. Muy bien, ¿cuántos grupos tenemos en esta teoría, chicos? ¿Cuántos grupos tenemos? Buenas, doctores, ¿están ahí presentes? ¿Cuántos grupos tenemos aquí? ¿10 grupos o 9 grupos? Son 9 grupos, profesor. 9 grupos, correcto. Entonces vamos a poner acá los 9 grupos, ¿ya? Todos tienen grupo, ¿verdad? Para que por favor van a proceder a poner a aceptar en el grupo en el que pertenecen, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra primera dinámica en grupos. Esta primera dinámica en grupos necesito que básicamente me van a hablar sobre cuáles son las fases del ciclo cardíaco y me van a explicar cada una de las fases del ciclo cardíaco. Bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a dividir a los grupos del 1 al 5. Se van a discutir básicamente dos fases, que son la contracción isovolumétrica, ya, anoten, la contracción isovolumétrica y la fase de eyección. De el 6 al 9 van a discutir lo que es la relajación isovolumétrica hasta el llenado ventricular. Entonces yo los puedo llamar al azar a cualquiera de esos grupos. En el grupo, por ejemplo, del 1 al 5 voy a llamar al azar a dos grupos para que me expliquen uno la contracción isovolumétrica y otro la eyección y así viceversa con los otros grupos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Chicos, ¿quedó claro? Sí, doctor. Muy bien, acuérdense, tienen que revisar cuáles son los eventos con los que inicia cada ciclo, de qué se caracteriza, con qué elementos termina, qué pasa con la presión en el interior del ventrículo, qué pasa con la presión en las aurículas, ya, ruidos cardíacos que se escuchan, en qué fase, etcétera, ¿ya? Muy bien, acuérdense por favor, chicos, ¿ah? Muy bien, empezamos entonces, tenemos, como es una pregunta relativamente grande, vamos a darle unos 6 minutos para que discutan. Listo, pueden ir ingresando por favor a sus grupos, muchachos, vayan ingresando.
Muy bien, doctores. A ver, hemos dado tiempo suficiente para que puedan recabar. Vamos a empezar con el grupo número 1. El grupo número 1 nos va a decir qué es la contracción isovolumétrica. A ver, Doctora, ¿a mí tú me puedes? ¿Puedo? ¿usted es el grupo número 1 o no? ¿O qué grupo es Sí, usted? ¿Sí? número uno, sí. Ya, correcto, doctora. Muy bien. A ver, Muy bien. En la fase de la contracción, bueno, lo más importante sería el cierre de las válvulas auriculoventriculares, lo que da el primer golpe. Esto se debe porque hay un intento de retorno de sangre a las aurículas. Y como la sangre se queda en los ventrículos, estos se contraen y por lo tanto tienden a elevar la presión. Y bueno, la presión ventricular sería mayor que la auricular. correcto, muy bien, muy bien. A ver, la doctora Vadillo tiene algo más que aportar. Sí, doctor, buenas tardes. Soy del grupo número 5. Muy bien, a ver, doctora, grupo número 5. Bueno, también esa fase de contracción isovolumétrica se va a encontrar en la sístole ventricular, ¿no? Como dijo mi compañera, va a haber un aumento de la presión al ventrículo. No va a generar cambios en el volumen, ¿no? Va a haber un intento de retorno sanguíneo. También va a haber una presión arterial. La presión arterial va a ser igual a la presión ventricular y va a haber una duración de 0.1 por segundo. Muy bien, correcto. Correcto, muy bien. A ver, ¿el doctor Garay tiene algún otro aporte? Sí, bueno, lo que bueno, ya mis compañeras dijeron, bueno, aportar de que, bueno, en este caso la válvula que se va a cerrar va a ser la válvula mitral y el ruido que va a generar va a ser el primer ruido cardíaco. Correcto. Han aportado muy bien, han mencionado las características principales. Vamos a pasar a la segunda pregunta que vendría a ser, a ver, el grupo número 4. A ver, el grupo número 4, por favor, nos puede decir acerca de la eyección. Grupo número 4. Grupo número 4, por favor. Hola, profesor. A ver. ¿Me escucha, no? Sí, te escucho. Buenas tardes. Bueno, el periodo de eyección, bueno, es cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de los 80 milímetros de mercurio. Y estas presiones ventriculares, bueno, lo que van a hacer es abrir, ¿no?, las válvulas semilunares. Y luego de esto comienza a inyectarse la sangre desde los ventrículos a la aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Y aproximadamente un 60% de la sangre de los ventrículos al final de la diástole va a ser expulsado, ¿no?, durante la sístole. Y un aproximado de un 70% de esta porción es expulsado durante el primer tercio del periodo de eyección. Y el último 30% restante, ¿no?, del vaciado se produce durante los 2 tercios siguientes, ¿no? Por lo tanto, en este primer tercio se denomina el periodo de eyección rápida. Y los dos tercios finales se van a denominar el periodo de eyección lenta, como pueden ver en la imagen ahí. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la eyección. Vamos a pasar ahora, está ahí todo lo que tenemos, la eyección, conjuntamente con la contracción isovolumétrica, representan a lo que se conoce como sístole o diástole. Sístole. Sístole. Sístole, correcto. Entonces, la contracción isovolumétrica más la eyección es lo que se conoce como la sístole cardíaca. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la diástole, que está conformada también a su vez de 2 fases, ¿no? La fase de relajación isovolumétrica. A ver, el grupo número 9 nos va a decir las características y qué es lo que sucede, cómo empieza, cómo termina la relajación isovolumétrica. Grupo número 9, por favor. Sí, profesor. ¿Me Muy escucha? bien. Sí, Durante las primeras etapas de la diástole ventricular, tanto como las válvulas ventrilares, como las semilunares se encuentran cerradas. Durante esta fase no van a haber cambios en la cantidad de sangre
en el ventrículo, que hay en el ventrículo, pero va a haber una caída precipitada en la presión intraventricular, que esto va a ser conocido como la relajación isovolumétrica. Ya, muy bien. ¿Cómo inicia la relajación isovolumétrica, doctora? ¿Cuál es el evento que inicia la relajación isovolumétrica? El cerrado de las válvulas ¿Qué válvulas? auroventricular, ¿Cuál? auriculoventricular. Aurículo-ventriculares. Ajá. Ya. ¿Segura? Las válvulas auriculoventriculares son las que se cierran y que inicia la... No, esa da inicio a la contracción isovolumétrica. Las que se cierran son las válvulas sigmoideas, que son las válvulas que comunican al ventrículo con la aorta y con la arteria pulmonar, ¿ya? Bien, la siguiente fase es el llenado ventricular. A ver, ¿algún voluntario que quiera hablar del llenado ventricular? ¿Voluntarios? Sí, yo A ver, doctora, muy bien. del grupo número 8. Esta fase se caracteriza por un flujo rápido y pasivo de sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. Las válvulas mitral y tricúspide se abren y permiten un flujo rápido de la sangre acumulada desde las aurículas a los ventrículos. Aproximadamente de un 70 a un 80% del llenado. La presión en la aorta y las arterias pulmonares siguen siendo mayores que el de los ventrículos, por lo que las válvulas semilunares se mantienen cerradas. Al inicio de esta fase, la presión en la aurícula disminuye al liberar su sangre hacia el ventrículo. Esto se le conoce como una fase descendiente de la onda V. Gracias. Correcto, muy bien, ¿no? Entonces, a ver, miren, en este gráfico yo creo que representa mucho mejor todos los eventos que pasan durante el ciclo cardíaco y que de alguna manera une en un solo gráfico todos los componentes que suceden, ya sea sonográficos, electrocardiográficos, cambios en el volumen ventricular, así como los cambios de las presiones. Bien, escuchen bien esta parte porque no la voy a volver a repetir y prácticamente esto resume toda esta primera parte de la clase. Miren, ¿ah? En esta gráfica ustedes tienen una línea, que es la línea punteada de acá, que representa la presión de la aorta, porque vamos a graficar lo que pasa en el ventrículo izquierdo, lo que pasa en las cavidades izquierdas. Lo que pasa en las cavidades derechas es prácticamente similar, la única diferencia son básicamente las presiones, pero digamos que en términos de proporción pasa lo mismo, ¿ya? Muy bien, solamente las presiones obviamente son distintas porque el ventrículo y la aurícula derecha manejan presiones mucho más bajas. Miren, esta línea que está acá punteada representa a la presión de la aorta, esta punteada de acá representa a la aurícula izquierda y esta roja representa al ventrículo izquierdo, la presión en el ventrículo izquierdo. La azul representa el volumen en el ventrículo, ¿ya? Esto el electrocardiograma y lo de abajo es el fonendoscopio, que es el que va a hablar de los ruidos cardíacos, ¿ok? Miren, entonces miren, ¿ah? Esta primera fase, que es la contracción isovolumétrica, empieza por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que comunican la aurícula con el ventrículo. Para eso yo tengo que recordar que anatómicamente las válvulas auriculoventriculares permiten el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, pero impiden el retorno de la sangre del ventrículo a la aurícula. Es decir, solo permiten el paso en un solo sentido, de la aurícula al ventrículo. Anatómicamente, cuando la sangre quiere retornar a la aurícula, las válvulas lo impiden, porque anatómicamente están hechos de esa forma, ¿ya? De la misma forma, las válvulas sigmoideas, que son las que cierran la aorta y la pulmonar y comunican al ventrículo con la aorta y el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho con la pulmonar, de la misma forma también solo permiten el pasaje en un solo sentido. Nunca permiten el retorno en condiciones normales, obviamente, ¿no? Entonces, eso es. Si ya tenemos eso claro, vamos a tener en claro que el evento muy corto, muy pequeño, que se conoce como la contracción isovolumétrica,
empieza con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, para eso hay que tener en cuenta que se llama contracción isovolumétrica porque durante este periodo el ventrículo se comienza a contraer, se contrae rápidamente y fuertemente. Por eso, al contraerse, genera en el interior de la cavidad ventricular un aumento de la presión bastante marcada. Miren ustedes la línea de la presión ventricular. Es una pendiente sumamente alta. En muy poco tiempo la presión ha aumentado considerablemente de dimensiones. Sin embargo, pregunta, ¿la presión ventricular está por arriba o por debajo de la aorta? En esa trama de la contracción isovolumétrica, ¿está por arriba o por debajo de la aorta? Por debajo. Por debajo. Eso quiere decir que la sangre no puede pasar del ventrículo a la aorta porque para poder hacerlo, la presión ventricular tiene que ser mayor a la de la aorta. Pero durante este periodo, en la contracción isovolumétrica, la presión del ventrículo nunca es mayor que la de la aorta. Por lo tanto, no hay movimiento del ventrículo a la aorta. Sin embargo, ¿está por arriba o por debajo de la presión de la aurícula? Miren. Por arriba. Por arriba. O sea Para que que en no teoría, regrese. en teoría tendría que, si la presión del ventrículo es mayor que la de la aurícula, tendría que regresar, ¿no? ¿Por qué? Porque de mayor a menor presión, entonces tendría que ir del ventrículo a la aurícula. Sin embargo, ¿qué les he dicho yo? ¿Quién impide eso? Las válvulas auriculoventriculares. Exacto, correcto. Porque las válvulas AB, ya les he dicho, solo permiten el paso de la sangre en un sentido. Por eso no puede retornar la sangre. Entonces, ¿qué sucede durante este periodo? Que la presión aumenta considerablemente, pero la sangre no se mueve ni a la aorta ni a la aurícula porque no puede. Entonces, ¿cómo se ve la línea del volumen? ¿Ha bajado, ha aumentado o sigue igual? Se mantiene. Se mantiene. ¿Ven ustedes? Sigue como una línea recta, no ha cambiado, no ha subido ni ha bajado. Entonces, por eso se llama isovolumétrica. 2. En este momento, como yo les dije, ha empezado la contracción del ventrículo, ¿cierto? Pregunta, ¿qué evento eléctrico, escuchen, qué evento eléctrico desencadena la contracción del ventrículo? A ver, ya lo revisamos la clase pasada. ¿Qué evento eléctrico? Bueno, todo comienza con el marcapaso, un nódulo sinusal, pero tal vez sea con el nódulo auriculoventricular. Ya, pero a ver, ¿qué evento eléctrico? ¿Cómo se llama ese evento eléctrico que produce finalmente la contracción del ventrículo? ¿Cómo se llama? ¿Qué tiene que hacer el ventrículo para poder contraerse? Despolarizarse. Despolarizarse, muy bien. Eso significa que la despolarización tendría que iniciar unos microsegundos antes de la contracción, porque el evento eléctrico precede al evento mecánico, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué onda del electrocardiograma representa la despolarización ventricular? La QRS. Correcto, doctora. A ver, complejo, fíjate, ¿no? el exacto, el complejo QRS ¿ha empezado o no ha empezado un poco antes de la contracción isovolumétrica? Antes, porque es el eléctrico. Claro, miren, acá está, pues, ¿no? Acá está. El evento eléctrico ha empezado antes de la contracción isovolumétrica. ¿Han entendido hasta aquí? Sí, profesor. Muy bien, correcto. Entonces, luego de eso, miren ustedes, el ventrículo se sigue contrayendo y la presión llega a un punto en el cual ahora sí sobrepasa la aorta. Al sobrepasar la aorta, ¿quién se abre? Las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares o sigmoideas. Entonces, en ese momento empieza la Inyección. eyección. Muy bien. En ese momento empieza la eyección. Observen ustedes que durante el primer tercio del tiempo de la eyección, la presión del ventrículo es mayor a la de la aorta. Y miren ustedes qué pasa con el volumen. Cae. ¿Por qué cae el volumen del interior del ventrículo? Porque va a salir hacia o sea, sale del ventrículo, como gana en fuerza y va a salir hacia la aorta.
Exacto, correcto, doctora, ¿no? Gana fuerza y ahora, ahora sí que la válvula está abierta, permite la salida de la sangre hacia la aorta. Llega un punto en el cual la segunda parte, el ventrículo cae en fuerza, pero el impulso de salida de la sangre sigue manteniendo y por eso sigue saliendo sangre, ¿no? Que es esta fase que ustedes dijeron que era los 2/3 finales de la eyección que involucraban, ¿no? Perdón, el tercio final de la eyección que involucraba 2/3 del tiempo, pero 30% del volumen. ¿Ven? 2/3, aquí se ve mejor, 2/3 del tiempo, pero en estos 2/3 solamente 30% del volumen que salió. Miren, la mayoría del volumen ha salido en el primer tercio de tiempo. ¿Entienden, verdad? Sí. ¿Entienden, verdad? Sí, muy bien, correcto. Entonces, a la par, el ventrículo sigue contrayéndose, pero en menor grado, hasta que llega un punto en el cual el ventrículo se comienza a relajar. Cuando el ventrículo se comienza a relajar, la presión en el interior del ventrículo, asociado a la sangre que se ha movido y ya no está en el interior, comienza a caer. Al caer en un punto, el ventrículo otra vuelta vuelve a tener menos presión que la aorta. En ese momento, teóricamente la sangre tendría que pasar de la aorta al ventrículo, ¿correcto? Pero, ¿quién evita eso? Las sigmoideas. Las sigmoideas. Acuérdense, el doctor Álvaro les ha dicho que las válvulas normalmente solo permiten el paso de la sangre en un sentido, no permiten en el sentido contrario. ¿Ok? Entonces, el cierre de las válvulas AB permite que la sangre no retorne. ¿Y qué pasa? Que la presión sigue cayendo porque el ventrículo se me sigue relajando, se relaja, se relaja. Ok. La relajación del ventrículo es el evento mecánico. ¿Cuál es el evento eléctrico que permite la relajación del ventrículo? La repolarización. Muy bien, doctora, la repolarización ventricular. Pregunta, ¿qué onda del electrocardiograma representa la repolarización del ventrículo? La T. La onda T. Muy bien, a ver, fíjate si la onda T ha empezado antes de la relajación isovolumétrica. ¿Dónde está la onda T? Esta es la onda T, ¿ves? Abajo, en amarillito. Esa es la onda T, ¿ves? La onda T ha empezado antes de la relajación. Y la presión sigue cayendo. Pero, a pesar de que la presión sigue cayendo, ¿está por arriba o por debajo de la presión de la aurícula? Esta es la línea de la presión de la aurícula. ¿Dónde está? ¿Está por arriba o por debajo? Por arriba. Por arriba. ¿Qué quiere decir? Que la aurícula sigue teniendo menor presión, ¿no? Menor presión que la del ventrículo, ¿no? Y por lo tanto, al tener menor presión que el ventrículo en teoría, ¿no? Tendría que, el ventrículo al tener mayor presión podría regresar. Sin embargo, gracias a que las válvulas AB están cerradas, eso no pasa. Como la sangre no puede regresar a la aurícula, pero tampoco puede salir otra vez a la aorta porque tenemos menos presión que la aorta, entonces la sangre no se mueve, ¿no? Miren, otra vez se plantó en una línea plana. ¿Por qué? Porque la sangre no se mueve. Por eso esta fase se llama relajación isovolumétrica, volumen igual, no cambia, ¿no? Relajación isovolumétrica, ¿ya? En la siguiente fase, la presión cae más y más porque el ventrículo se relaja hasta que llega un punto en que ahora sí, miren en esta fase, ¿dónde está la línea del ventrículo? ¿Por arriba o por debajo a la de la aurícula? Por debajo. Por debajo. Y como está por debajo, ahora sí se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿no? La mitral y la tricuspidia, para permitir el pase ¿de dónde? De la aurícula al ventrículo, ¿no? De la aurícula al ventrículo. Entonces, eso hace que la sangre otra vuelta ingrese al ventrículo procedente de la aurícula. Y efectivamente, miren cómo el volumen se pica. Acá esta fase que ya es el llenado ventricular tiene a su vez tres partes. La primera parte que es el flujo de entrada rápido, donde entra la mayor cantidad de volumen. Una fase de llenado lento que se llama diastasis.
Y una fase última que es como que el último empujón de llenado para agregarle un poquito más de volumen, que es la contracción de la aurícula, porque la aurícula también se contrae. Cuando la aurícula se contrae, bota como una pequeña jiba más de sangre para que se llene la sangre del ventrículo. Toda esta sangre que se ha provocado al llenado al final de la diástole se llama volumen telediastólico, todo el volumen de la diástole, ¿no? Bien, si esta onda final es la contracción de la aurícula, a la contracción de la aurícula, que es el evento mecánico, ¿qué evento eléctrico le simula o le precede? Despierten, despierten. La repo... A la contracción de la aurícula, ¿quién le precede? Despolarización. ¿La repolarización? Despolarización, porque va a volver a iniciar. Correcto, la despolarización, pero no del ventrículo, no es que va a volver a iniciar, sino es porque la despolarización de la aurícula. Pregunta, ¿qué onda del electrocardiograma representa la despolarización de la aurícula? La onda P. La onda P. A ver, fíjate si la onda P está antes de la jiba de la contracción auricular. Está antes. Está antes, ¿ves? Ahí está. ¿Ven? Y ya está. Entonces, ahí eso hay que agregarle que los ruidos que uno escucha con el fonendoscopio, doctores, representan, y escuchen y graben eso, los ruidos cardíacos representan el cierre de las válvulas. Repito, el cierre de las válvulas, no la apertura, el cierre de las válvulas. El cierre de la válvula auriculoventricular representa el primer ruido cardíaco. El cierre de las válvulas sigmoideas representa el segundo ruido cardíaco. Repito, el cierre, no la apertura. La apertura no se debe de escuchar. Cuando la apertura se escucha, ese ruido de la apertura se llama, ¿alguien sabe cómo se llama el ruido de la apertura? ¿No han escuchado ese ruido? ¿Cómo se llama ese ruido que algunos médicos dicen, ah, ya tiene un... ¿Soplo? Un soplo. Eso, doctores. Los soplos son los ruidos de la apertura y los soplos son patológicos. Algunos pueden ser fisiológicos, pero eso ya les van a enseñar más adelante. Pero para fines prácticos, ahorita tienen que aprender que los soplos son patológicos. Normalmente la apertura de las válvulas no se escucha. Solo se escucha el cerrado de las válvulas. Esos sí son normales. El tercer ruido es un ruido que se escucha cuando se da el llenado lento del corazón. ¿Ya? Perdón, al final del llenado rápido del corazón. ¿Ok? Y ese final de llenado rápido solo se escucha en dos circunstancias normales. Cuando el tórax es muy delgado, ¿ya? Una persona de contextura muy delgada, o cuando una persona es niño, ¿no? Entonces, en el niño y en la persona delgada, una sí puede escuchar el tercer ruido. En cualquier otra circunstancia, el tercer ruido es patológico, ¿ya? E inclusive hay un cuarto ruido. ¿Saben cuál es el cuarto ruido? Es el que se escucha al momento de la contracción auricular. Ese siempre es patológico, ¿ya? El cuarto ruido siempre es patológico al momento de la contracción auricular. El tercer ruido solamente es fisiológico cuando eres niño o cuando tienes el tórax muy delgado. Y el primer y segundo ruido siempre se escucha, ¿no? Ustedes ponen un estetoscopio y escuchan, ¿no? Son los dos ruidos que se deben de escuchar, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí, ¿hemos entendido? ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto, muy bien. Entonces ya lo demás es para que ustedes lo lean, eso es para que ustedes lo lean, ya, lectura, lectura. Yo solamente, ya les he dicho, mi trabajo es explicarle lo más complicado para que ustedes vayan al libro y lean. Ya, muy bien. Listo, ya está. Ahí están los de los ruidos cardíacos y ahora sí nos vamos al sistema vascular periférico. Entonces, para eso vamos a hablar, ya hemos hablado de la bomba, hemos hablado cómo funciona eléctricamente la bomba
Y ahora nos falta hablar del sistema de cañerías. ¿Cómo es que se lleva la sangre hacia los diversos puntos del organismo? Entonces vamos a hablar de los vasos sanguíneos y sus diferencias, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de ello. Vamos a empezar nuestro segundo debate en grupos. Esta pregunta es relativamente corta, así que rápido podemos discutirlo. Empiecen, por favor.
Muy bien, correcto. A ver, vamos a empezar con primero el señor Conde y luego con la doctora Xiomara. A ver, la respuesta, por favor. Ya, muy buenas tardes, doctor. Bueno, en el caso de lo que está mencionando, sería pues básicamente tres tipos, arterias, venas y capilares. En sí, las arterias salen del corazón de distintos órganos del cuerpo y dentro de las arterias serían prácticamente elásticas y musculares y están las arteriolas. Arteriolas a que le llamamos las arterias pequeñas. Se ubican a lo largo del hueso o debajo del músculo y forman entre 2 o 3 capas musculares. Sí, sí, su función de las arterias sabemos perfectamente que llenan sangre llenan la sangre oxigenada a distintos órganos del tejido del cuerpo. También se expanden en presiones y también los músculos tienen mejor resistencia al flujo sanguíneo y las arteriolas, de lo que he mencionado, tienen flujo a metarteriola. También están las venas, que también están dentro de las vénulas, mayores que las arterias serían, corren superficialmente a fascias. Su circulación se debe a la presión de la sangre que fluye de los capilares a las contracciones de los músculos y del cierre de las válvulas. Y por último tenemos los capilares que surgen como pequeñas ramificaciones de arterias. Y en sí su función principal de los capilares serían también llevan los nutrientes y el oxígeno a las células y traen de estas a los productos también de los productos de desechos sobre todo. Gracias. Correcto, muy bien. Y a ver, la autora, por favor, Xiomara, la segunda pregunta. ¿Cuáles son las diferencias relevantes en cuanto a estructurales? Miren, ahí tienen la gráfica entre la arteria y vena, ¿sí? ¿Puedo contestar la primera pregunta? Si quería contestar esa. Puede ser también para decir otra cosa, una otra aportación más. Ya, a ver. Bueno, a ya ver. como había dicho ya el compañero, que hay tres tipos de vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares. Bueno, y aparte, los capilares conectan las ramas de las arterias y las ramas de las venas. Los capilares rodean a las células y los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias. Como es sabido, las arterias transportan sangre desde el corazón, las venas llevan sangre de regreso al corazón. Contestando la primera pregunta. Muy bien, listo. A ver, la doctora Vadillo, por favor, nos contesta la siguiente pregunta. ¿Diferencias estructurales entre arteria, vena y capilar? Sí, doctor. Del grupo 5, soy Vadillo. Bueno, más que todas las estructuras entre las arterias, las venas y los vasos capilares, es que las arterias tienen 3 capas, son internas, ¿no? La que es una capa media que está formada por fibras musculares, también son elásticas, y la que está hacia afuera, que es la externa, va a constituir lo que son fibras conjuntivas. Eso es con respecto a las arterias, ¿no? Con respecto a las venas van a tener 2 capas, una interna o endotelial y una externa, ¿no? Que van a formar las fibras musculares, elásticas y conjuntivas. Y con respecto a los vasos capilares, bueno, los vasos capilares solamente tienen una capa que van a ser las células endoteliales. Muy bien, correcto, ¿no? Muy bien, bastante bien. A ver, la doctora Aguinaga, ¿tiene algo que agregar? Sí, doctor. Que las arterias puede ser que transportan la sangre oxigenada y los capilares permiten el intercambio de sustancias. Las venas transportan la sangre sin oxigenar. Esas serían las diferencias. Muy bien. Ya, listo, chicos. ¿Puedo agregar algo más? Claro, a ver, doctora. Bueno, solamente con el tema de los capilares que llevan también sangre oxigenada, un ejemplo directo podría ser en el momento del intercambio gaseoso, para que el oxígeno pueda ingresar hacia la sangre, lo hace mediante los capilares, ¿no? Que sí tienen presión, pero no tanto como las arterias, y llevan sangre oxigenada. Ya, correcto, muy bien, ¿no? Acuérdense que la diferencia principal entre arterias y venas constituye más en su estructura y como bien han dicho que salen del corazón y van hacia un tejido o retornan, ¿no?
no tanto por el contenido de sangre, porque ustedes ya saben que hay excepciones, por ejemplo, la arteria pulmonar, ¿no? Ustedes saben que la arteria pulmonar, ella no lleva sangre arterial, sino lleva sangre venosa, ¿no? Entonces, acuérdense que el contexto de cada uno de estos vasos depende más de su estructura más que del contenido que lleva, ¿sí? Muy bien, entonces ya hemos visto perfectamente lo que son las estructuras de los vasos y ahora vamos a pasar a mencionar algunas características hemodinámicas. Hay que tener en cuenta sobre todo que la arteria es un elemento fundamental para poder llevar, entre otras cosas, tiene una alta capacitancia, es decir, lleva grandes volúmenes de sangre a bajas presiones, a diferencia de la arteria que lleva bajos volúmenes, pero a altas presiones, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar ahora acerca de hemodinámica y las variables que influyen, ¿ya? Influyen en el pasaje de la sangre a través del cuerpo, ¿ok? Entonces ahí vamos a hablar de los siguientes conceptos. Vamos a hacer entonces nuestra siguiente dinámica en grupos para poder definir los conceptos de flujo y el número de Reynolds. Bien, empezamos nuestro debate en grupos.
Bien, vamos a empezar entonces con el primero, que va a ser el doctor Christopher Conde y luego la doctora Leslie Abigail. Nos van a hablar de qué es flujo sanguíneo y las diferencias, ¿sí? Muy bien, a ver, doctor Christopher, te escuchamos. Yo voy a hablar del tema en sí, qué significaría el flujo sanguíneo. Bueno, en sí el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre inyectada claramente por el corazón en la aorta. El tiempo en sí es por minuto la eyección y normalmente se expresa en mililitros por minutos o litros por minutos también, que lo abreviamos con la Q. Corresponde en sí a lo que estoy nombrando al resultado de multiplicar el volumen del sistólico, que es el ventrículo expulsado en cada latido por la frecuencia cardíaca. Muy bien. A ver, la doctora Abigail, ¿qué nos puede decir acerca de los tipos de flujo? ¿Cuáles son sus diferencias? Sí, doctor. Bueno, antes de entrar, la fórmula que dijo mi compañero es lo mismo que el gasto cardíaco. Entonces, ¿podría decirse de que el flujo es lo mismo que el gasto cardíaco? Porque es el volumen histórico por la frecuencia cardíaca, ¿o no? No, el flujo sanguíneo es, miren, el flujo sanguíneo, es que lo que pasa es que por eso mejor al momento de definir el flujo sanguíneo es importante tener en cuenta 3 variables, a pesar de que solo se pueden ver 2, ¿no? Que es la cantidad del fluido que pasa en una unidad de tiempo, pero en una distancia determinada. O sea, en un tramo de vaso sanguíneo determinado, ¿cuánto de volumen ha pasado en cuánto tiempo? Que no es lo mismo que gasto cardíaco, obviamente, porque el gasto cardíaco es la multiplicación del flujo habitual, cuánto volumen por minuto se bombea por la frecuencia cardíaca, ya que eso es algo que vamos a verlo en la siguiente parte de la clase, ¿ya? No, obviamente no es lo mismo, pero el flujo, acuérdense, es la cantidad de fluido que pasa en una sección determinada de un vaso en una unidad de tiempo. ¿Ok? Muy bien, entonces de acuerdo a ese flujo existen varios tipos. ¿Qué tipos existen y qué diferencias hay? Bueno, entonces sería el flujo laminar, el turbulento y también el lineal. El turbulento es así como si las partículas dentro del flujo estarían desordenadas o estarían en un movimiento muy caótico. En cambio, las láminas están en orden. Y el lineal ya se debe, va muy paralela el flujo. Ya, ok, ya, pero a ver, un poquito más técnica, a ver no, está bien, pero a ver, tenemos que explicar por qué es que se producen esas diferencias. A ver, el doctor Chávez. No, profesor, disculpe, yo estaba lanzando la mano para responder la siguiente pregunta. Ya, a ver, la doctora Mendoza. Bueno, sí. En cuanto al flujo turbulento, como hay mayor presión en las arterias, va a ir de un lugar de mayor concentración a uno y va a terminar a menor concentración. Por lo tanto, al momento que sale la sangre y sale con mucha fuerza, empuja las paredes de las arterias y, como decía la compañera, es algo caótico, ¿no? Empuja y es con mucha más fuerza que las venas, ¿no? Porque ellos necesitan que el flujo turbulento, en este caso las arterias, vaya a diferentes partes del cuerpo y si no hay esa presión, no hay esa fuerza ahí, no van a llegar, a diferencia de las venas, ¿no? Que no, eso ya es el retorno, mejor dicho, de una sangre usada, ¿no? O sin oxígeno, o poco oxígeno. Ya, miren, el flujo laminar con el flujo lineal se diferencian porque, como ustedes pueden ver en la gráfica, a ver acá, las capas de líquido que están cercas a la pared del vaso, como las que están en el centro del vaso, pasan a la misma velocidad. O sea, no hay una disminución de la velocidad de transporte de las capas de líquido. En el flujo laminar, que es el flujo que habitualmente tiene, por ejemplo, nuestra sangre, se caracteriza porque hay una resistencia de las paredes del vaso con respecto al transporte del líquido. Y eso hace que el líquido sea cada vez más lento mientras más cerca se encuentra a la pared del vaso por la resistencia generada por esas paredes, ¿no?
y sea más bien más rápido en el centro del vaso donde está más lejos de la pared. Entonces, eso se le llama un flujo laminar. Los dos, sin embargo, se caracterizan porque van en un solo sentido ordenado, mientras diferentemente en el flujo turbulento, eso como ustedes lo han dicho, es un flujo desordenado. Las causas la tienen ustedes ahí, la alta velocidad, la obstrucción, la bifurcación, la superficie rugosa, son condiciones que pueden generar un flujo turbulento. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué es el número de Reynolds? A ver, el doctor Chávez. Ok, sí, bueno, el número de Reynolds vendría a ser un número que da las características del fluido, ya que es el cociente de la fuerza de inercia sobre un elemento de fluido, el cual pues permite caracterizar la naturaleza del flujo, si se trata de un flujo laminar, turbulento o un flujo lineal. Muy bien, correcto. Entonces, el número de Reynolds es una variable sin unidades, ¿no? Que representa la probabilidad o, mejor dicho, la capacidad de turbulencia del flujo del líquido, ¿no? Entonces, aquí lo importante es tomar en cuenta las variables. Miren ustedes, la viscosidad es directamente proporcional al número de Reynolds. Eso quiere decir que mientras mayor viscosidad, mayor número de Reynolds. Y ustedes saben que mientras más número de Reynolds haya, más esto es un flujo turbulento. Y que más bien lo que es inversamente proporcional, o sea, lo que disminuye la turbidez, la probabilidad de turbulencia del líquido es la densidad de la sangre, el diámetro del vaso sanguíneo y la velocidad de flujo. ¿Ya? Muy bien, entonces en base a eso pasamos, y aquí por ejemplo hay que hablar de la viscosidad, que es básicamente la fuerza de resistencia que se opone en los líquidos a la deformación, y hay que hablar que esta viscosidad está determinada en el caso de la sangre por el hematocrito, las proteínas y la resistencia de los glóbulos rojos, ¿no? Básicamente los elementos formes. Muy bien, vamos a hablar ahora de algunas cosas acerca de la capacitancia vascular, la resistencia vascular periférica y la ley de Poisson. Muy bien, vamos a pasar la dinámica de grupos.
Muy bien, correcto. Bien, vamos a empezar entonces. A ver, ¿quién desea responder primero? A ver, primero la doctora Elisa. A ver, la doctora Elisa, por favor, la primera pregunta. ¿Y en qué grupo pertenece? Soy del grupo 3, profesor. Muy bien, correcto, doctora. Bueno, lo que entendí es que la resistencia vascular es una fuerza que se opone al flujo sanguíneo y va aumentando a medida que va avanzando hacia los vasos de menor calibre. Y sobre todo acá las arteriolas, al disminuir su calibre, que está regulando por el sistema nervioso autónomo. Y un aumento de la resistencia vascular periférica producirá un aumento de presión en las arterias, ya que a la sangre le cuesta más fluir hacia los vasos de menor calibre y por lo tanto se concentra la sangre y hace presión sobre las paredes arteriales. Esa es la que entendí, profe. Muy bien, correcto. A ver, ¿alguien más? La doctora Romero tiene algo más que aportar acerca de la resistencia vascular periférica. Sí, el aumento de la resistencia produce un aumento en la presión de las arterias, por lo cual se contrae la sangre que hace presión sobre las paredes arteriales. Ya. A ver, ¿cuál es la fórmula de la resistencia vascular periférica o de la resistencia vascular? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se halla la resistencia vascular? A ver, ¿alguien quiere participar? Creo que es resistencia es igual a flujo presión sobre flujo. Sobre el flujo de ese líquido, en este caso el flujo sanguíneo, ¿no? Mililitros por minuto. ¿Ok? Bien, ¿eso de dónde se extrajo? Se extrajo de la ley de Ohm, que habla de las resistencias, pero de los voltajes. Entonces, esa es la forma de determinar la resistencia. Y es importante para lo que vamos a ver más adelante. ¿Ah? Muy bien, entonces esa es la forma en la que cambian las resistencias vasculares. Bien. Han hablado también acerca, por lo tanto, cuáles son las variables que influyen. La siguiente pregunta es, ¿qué es la ley de Poiseuille? ¿Y qué significa la ley de Poiseuille? A ver. Primero la doctora Rudas y luego la doctora Tixe. A ver. Buenas tardes, profesor. Soy del grupo 5. La ley de Poiseuille es una ley que permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. Ya, a ver, ¿algo más que aportar? A ver, la doctora Tixe. Sí, esta establece los factores de influencia de la velocidad de un flujo que viaja por un conducto. Esta ley se deduce en una ecuación para la resistencia del flujo de la sangre de un vaso sanguíneo, que sería la resistencia, que sería igual a 8 de longitud por viscosidad entre pi por radio al cuadrado. Ya, muy bien. De las variables que determinan el flujo según la ley de Poiseuille, ¿cuál es la variable que más impacto le da al flujo? Ustedes han dicho las variables son la gradiente de presión, el radio, la viscosidad y la longitud del vaso. Muy bien. ¿Cuál de esas 4 variables es la de mayor relevancia, la que más impacto en su cambio le da en el flujo? El radio. La viscosidad. ¿Cuál? El radio. La viscosidad. Ya, unos dicen el radio, otros dicen la viscosidad. A ver, ¿quién puede sustentar el radio? A ver, ¿quién me dice por qué el radio es el mayor y más importante? ¿Y quién me dice por qué la viscosidad? Profesor, el radio porque... Ay, perdón, ¿puedo hablar? A ver, ya, a ver, doctora. El radio porque si vemos en la fórmula está elevado a la cuarta, entonces en el mínimo cambio del radio aumenta un montón la resistencia. Ay, no sé si se me entiende. Exacto, correcto. Muy bien, doctora. Es porque gracias a la ley de Poiseuille hemos determinado
y eso obviamente es comprobable, de que cuando nosotros provocamos cambios mínimos a nivel del radio, eso genera un cambio en el flujo considerablemente alto. Miren ustedes este gráfico de acá, donde la presión es la misma, la gradiente de presión es la misma, pero miren el diámetro cambia de 1, 2 a 4 y miren el cambio tan sustancial en el flujo. Es sumamente, bastante más marcado. Es 16 veces más la resistencia. Entonces, eso es importante conocer. Bien, entonces, ¿qué tienen que ustedes que llevarse en claro a su cabeza? Que el flujo, por lo tanto, es inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud del vaso, mientras más longitud tenga el vaso. Y directamente proporcional a la gradiente de presión y al radio a la cuarta potencia. Entonces, miren, si yo me fijo, acá está la variable de gradiente de presión, o sea, la resta de presión 1 y presión 2, sobre, y aquí está flujo. ¿A qué fórmula me recuerda eso? ¿Se acuerdan? ¿Las variables de quién era eso? ¿Quién era igual a gradiente de presiones sobre flujo? Uy, lo acabo de decir, chicos, tienen Alzheimer. ¿Quién era? La ley de Ohm. Ya, ¿cuál era, pues? ¿De qué variable? ¿De cuál? Era, vamos, doctora, a ver. La resistencia. Correcto, doctora, muy bien, la resistencia. Entonces, de esa ley de Poiseuille, nosotros hemos extraído esta fórmula, que establece que la resistencia es igual a 8 por la viscosidad sobre la longitud del vaso, sobre, ¿no? Pi por radio a la cuarta potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que miren, la resistencia es inversamente proporcional al radio, ¿no? Y es directamente proporcional a la viscosidad y a la longitud. ¿Ven ustedes por qué es importante conocerlo? Por eso. Muy bien. Y la conductancia es 1 sobre la resistencia. O sea, en vez de hablar de cuán difícil es cuánta facilidad tiene para pasar. ¿Sí? ¿Tienen una pregunta? ¿Tienen una pregunta, chicos? No, doctor. No, doctor. Listo, correcto. Entonces, eso es. Y la siguiente pregunta era, ¿qué es la capacitancia? ¿Quién me dice qué es la capacitancia? Profesor, ¿puedo yo, Chávez Mejía? Sí, por favor. Bueno, lo que se define como capacitancia vascular vendría a ser pues la medida de la habilidad de los vasos sanguíneos que tienen para poder aumentar el volumen de la sangre sin que pues estos tengan un gran aumento en la presión sanguínea. Y bueno, esta capacitancia vendría a ser igual al cambio en volumen dividido por el cambio en presión. Correcto, muy bien, ¿no? Esa es la capacitancia. Entonces, por ejemplo, las venas tienen una alta capacitancia y las arterias no, porque las arterias, mientras mayor volumen, mayor presión tienen, ¿no? Sí, a ver, la doctora Romero, ¿tiene algo que participar? No había dejado mi mano levantada. Ya, listo. Muy bien. Y finalmente, el endotelio vascular, eso ya vamos a discutirlo acá rápido nomás. El endotelio vascular antes se pensaba que era solamente una capa de recubrimiento de las arterias y las venas, ¿no? Hoy por hoy se sabe que es prácticamente un órgano aparte, porque miren ustedes la enorme cantidad de sustancias que el endotelio vascular sintetiza. El endotelio vascular está emparentado en funciones inmunológicas, funciones hemodinámicas, funciones de la coagulación y así múltiples y múltiples funciones, gracias a la enorme cantidad de sustancias que puede sintetizar el endotelio vascular. El endotelio vascular está además emparentado en la arteriosclerosis, en la hipertensión arterial, en una serie de cambios, inclusive enfermedades. Entonces, hoy por hoy, el endotelio vascular es prácticamente todo un tema de debate y es punto objetivo de tratamiento en múltiples enfermedades. Así que hay que descartar, por ejemplo, la vista esta que tenemos de que el endotelio es solo un revestimiento de las venas y las arterias, ¿sí? Muy bien. Listo, chicos. Vamos a pasar a la segunda parte,
en la cual vamos a hablar de gasto cardíaco y de las circulaciones especiales, ¿sí? Muy bien. Bien, para pasar a esta parte, vamos a darles un break de unos 5 minutos para que puedan relajarse un rato y empezamos con nuestro temario. ¿Sí? 5 minutos, chicos, y nos volvemos a encontrar. 5 minutos, ¿ah?
Vamos a empezar ahora otra vez, chicos. Muy bien, regresen todos otra vez hacia nuestra, lo que nos habíamos, en la que vamos a ver gasto cardíaco, un poco de regulaciones especiales, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a hacer solamente 4 minutos para discutir estas preguntas. Y empezamos. Para poder discutir en grupo el tema de gasto cardíaco.
entonces a responder las preguntas. Primero va a responder y la tercera pregunta la doctora Leslie. Ya, bueno, con respecto al gasto cardíaco, doctor, bueno, es básicamente la cantidad de sangre que el corazón va a expulsar por minuto, ¿no? Este gasto cardíaco, una persona sana va a ser aproximadamente de 5 litros, lo cual el gasto cardíaco también es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo se demuestra, no, que una persona sana es el gasto cardíaco de 5 litros? Porque, bueno, el volumen sistólico aproximadamente va a ser de 700 mililitros y la frecuencia cardíaca, como ya sabemos, que es de 60 a 100 latidos por minuto aproximadamente. Si sacamos el aproximado de esos datos, sería 70. Entonces, si multiplicamos 70 por 70, nos da 4.900 y redondeándolo sería 5.000. Entonces, ahí sería demostrado que el gasto cardíaco de una persona normal, sana, es de 5 litros. Y bueno, con respecto a las condiciones que hacen que aumente y que disminuya, si aumenta, va a ser principalmente por el ejercicio. En el caso también de la ansiedad, cuando estamos ansiosos y una persona embarazada, y en el caso, en un factor que hace que disminuya el gasto cardíaco, va a ser por ciertas patologías o por arritmias o por sentarse o ponerse de pie, ¿no?, cuando estamos en decúbito. Gracias. Entonces, ahí el doctor ya nos ha dicho que es el gasto cardíaco, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Volumen cardíaca, ¿ya? O sea, mililitros. Doctor, disculpe, no sé si yo, pero le escucho entrecortado. No se le escucha muy bien. Sí, se le escucha a veces entrecortado, profesor. Ya, a ver, vamos a mejorar, creo que Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Mejor? Sí. Mejor. Sí. Muy bien. Entonces, como les decía, acá lo importante es que definir las variables. El gasto cardíaco es igual a volumen minuto por latido cardíaco, ¿no? Entonces, frecuencia cardíaca. Eso es importante referirlo. ¿Y cómo se distribuye el gasto cardíaco? No se le escucha. ¿Nos quiere decir cómo es la distribución del gasto cardíaco? No se le escuchó. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Sí, ¿cómo es la distribución del gasto cardíaco? Va a depender también de la cantidad de oxígeno de cada órgano o tejido que pueda almacenar o consumir, y también el ATP. Profesor, no se le escucha. Doctor, tiene el audio apagado. Perdón, disculpen, chicos. Entonces, perdón, voy entonces de nuevo. La distribución del gasto cardíaco tiene que ver con, o sea, si el gasto cardíaco es volumen por deyección por frecuencia cardíaca, partimos a partir del corazón, valga la redundancia, cómo se distribuyen los diversos órganos. Entonces, quiero que vean que aquí hay una distribución. El 14% se va al encéfalo, el 4% va al corazón, el 27% va a nivel esplácnico, el 20% los riñones, 15% el músculo y 18% a la piel y otros tejidos. Observen ustedes que los órganos donde mayor flujo existen son a nivel de piel y tejidos, riñones, esplácnico y una menor cantidad en músculo, ¿no? Observen ustedes que además
en una menor cantidad, un poco menor, es el encéfalo. Y miren, el corazón, que uno podría pensar que bastante gasto cardíaco consume, en realidad es lo que menos consume, ¿no? Ese tiene una circulación dependiente de sus propias arterias. Pero aquí vale resaltar sobre todo estos dos, ¿no? A nivel esplácnico y riñones, la gran cantidad de gasto cardíaco que proviene, que proveen, ¿no? Esos órganos. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado un poco del gasto cardíaco, hemos dicho cómo se distribuye, cómo se da, qué cosas le aumentan, qué cosas bajan. Y ahora tenemos que hablar de circulaciones especiales. Vamos a empezar de la circulación del órgano que hemos estado debatiendo hasta ahora, que es el corazón. Muy bien. Entonces, ahí es un poco de recordar es de cómo se perfunda el corazón y cuáles son las características del metabolismo del músculo cardíaco. Bien, vamos a pasar a sección de grupos para debatir las siguientes preguntas.
Bien, a ver, voluntarios. Primero la doctora Romero y luego el doctor Garay. A ver, la doctora Romero, la primera pregunta, por favor. Sí, las arterias que irrigan el corazón serían las arterias coronarias, la izquierda y la derecha. La derecha irriga tanto el corazón izquierdo como el derecho y la izquierda irrigaría solo el corazón izquierdo. Profesor, creo que no se le escucha. Está con su audio apagado. Importa, por ejemplo, un infarto. Cuando hay un infarto de alguna arteria, ¿no? Se comprometen algunas estructuras del sistema cardioconector y otras no. Entonces es importante delimitar un poco bien, a ver, un poco más exacto cuáles son los territorios en los que interviene. A ver, la doctora Mendoza creo que quiere intervenir. Bueno, sí. Las arterias coronarias van a nacer primeramente de la aorta, ¿no? Estas se van a ramificar en dos arterias importantes, que una va a irrigar la parte derecha del corazón. Y también la arteria coronaria derecha es más corta, porque esta básicamente va a suministrar sangre a los pulmones, es más corta. A diferencia de la arteria coronaria izquierda, que tiene más ramificaciones, incluyendo la arteria circunfleja, que es ramificación de la coronaria izquierda. Es más grande y tiene más ramificaciones porque la parte izquierda del corazón es mucho más grande. Ay, perdón, creo que otra vez estaba sin micro. Bien. A ver, sí. como les decía, a ver, o bueno, como estaba intentando decir, ustedes tienen que saber el territorio, pero en estructuras, ¿no? O sea, está bien, en términos generales, la arteria coronaria izquierda irriga el corazón izquierdo y la coronaria derecha el corazón derecho, pero no es tanto así, ¿no? Hay partes específicas, por ejemplo, la coronaria izquierda irriga la cara anterior del corazón y el septum interventricular en sus 2/3 anteriores y parte de la cara dorsal del corazón. La mayor parte de la cara dorsal del corazón, o sea, posterior, está irrigada por la coronaria derecha, asimismo también a la aurícula derecha y por lo tanto al nódulo sinusal, así como también en parte un tercio solamente de la cara del anterior de los ventrículos. ¿Ok? Eso es importante decirlo. Y además hay que mencionar que parte del haz de His, sobre todo en la parte anterior, ¿no? Es prácticamente irrigada por la coronaria izquierda. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pregunta es acerca de las características de la circulación coronaria. Bueno, eso ya lo dijimos. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es el metabolismo cardíaco? A ver, el doctor Garay. Ya, bueno, doctor, respecto al metabolismo cardíaco, hay que saber que el corazón es un órgano aeróbico, ¿no? O sea, que va a depender de la fosforilación oxidativa para que genere energía, por el ATP, ¿no? Bueno, para que pueda mantener la contracción cardíaca, ¿no? Pero para ello va a utilizar sustratos, como por ejemplo el ácido graso, la glucosa y ácido láctico, y en menores cantidades o proporciones los cuerpos cetónicos y aminoácidos. Muy bien, correcto, muy bien. Entonces, eso quiere decir que el metabolismo, el corazón en particular se caracteriza por, como bien ha dicho el doctor, consumir abundante oxígeno, ¿no? De hecho, ustedes ven los cardiomiocitos, van a ver que tienen una gran cantidad de mitocondrias, lo que implica el consumo de oxígeno alto que estos conducen. Ahora que hay que tener también en consideración que el flujo del corazón, si bien es cierto, parte del gasto cardíaco no es tan alto, ¿no? El consumo es considerable. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Además, cuando los requerimientos aumentan, el flujo puede llegar a aumentar inclusive hasta 10 a 20 veces, ¿no? Considerablemente. Entonces,
eso hace pues que idealmente el corazón esté muy bien irrigado a pesar de que consume un bajo gasto cardíaco. Ahora que cuando, inclusive también eso hace que cuando hay estenosis de las arterias coronarias, se necesita de una estenosis de prácticamente de más del 70% para recién generar problemas isquémicos, ¿no? Entonces, miren ustedes pues la alta capacidad que tiene el corazón. Muy bien. Siguiendo con la temática, ya vamos a continuar de frente nada más, porque ya nos queda poco tiempo. Hay algunas especialidades en cuanto a las circulaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, la circulación muscular. Ya les hemos dicho que el músculo es prácticamente 30-40% de la superficie corporal total. Sin embargo, no es el que tiene el mayor flujo sanguíneo. Apenas llega a tener entre 15 y 18% del volumen cardíaco minuto, ¿no? Y es debido básicamente al tono arteriolar que tienen, que es alto, es decir, que tiene una resistencia vascular considerable. Ahora, cuando hay un ejercicio, hay un aumento de demanda y ese flujo puede llegar a aumentar hasta 80% veces su volumen, ¿no? En el caso de la circulación cutánea, también ciertamente es parte de una gran cantidad de la superficie corporal total. Sin embargo, una de las funciones es no solamente la irrigación de estos órganos, sino también porque mediante la circulación cutánea se puede perder calor, ¿no? El mantenimiento y la homeostasia del calor corporal total. Acuérdense ustedes que por eso se da es que cuando hay una vasodilatación intensa hay un intento de pérdida de calor, y cuando hay una vasoconstricción más bien una conservación del calor, ¿no? De ahí de por qué los cambios de coloración o de temperatura a nivel de la piel cuando hay una variación en la temperatura ambiental. En el caso de la circulación esplácnica, hay que mencionar particularmente que es muy importante porque la circulación esplácnica se caracteriza por tener un alto volumen del gasto cardíaco, hemos dicho que casi prácticamente 25%, y hay que tener en cuenta que su retorno venoso en gran mayoría depende de la vena porta, ¿no? Ustedes ven en el caso de la mayoría de los órganos y de las partes de nuestro cuerpo, toda nuestra sangre termina drenando en el sistema de la vena cava superior o la vena cava inferior, dependiendo de la localización del órgano. En el caso de las vísceras, el retorno venoso prácticamente en una gran cantidad retorna en una sola vena, que se llama la vena porta. Y esta vena porta, que además es una particularidad de la circulación hepática, recibe pues grandes volúmenes. Por eso el hígado es uno de los órganos que más vascularizado se encuentra, y la ruptura o el sangrado de hígado es hasta fatal, porque la vena porta recibe el retorno venoso de todas las vísceras, de gran parte de las vísceras abdominales, ¿no? ¿Por qué? Porque el hígado es pues nuestra fuente de reacciones químicas de nuestro cuerpo, y por lo tanto todo lo que consumimos pasa alrededor de él para poder digerirse. La circulación cerebral, que es una circulación particular, porque si bien es cierto no tiene la más alto porcentaje de gasto cardíaco, este porcentaje es fundamental para mantener las funciones vitales superiores, ¿no? Funciones mentales superiores en nuestro cuerpo, de tal manera que ese flujo puede aumentar de 4 a 6 veces de acuerdo al requerimiento. Ahora, la circulación cerebral tiene la particularidad de, por ejemplo, tener este mecanismo de autorregulación, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que la autorregulación en el caso del de los pulmones, por ejemplo, si ustedes recuerdan, era básicamente cuando había una baja ventilación, o sea, una baja en la presión parcial de oxígeno del alveolo, había una vasoconstricción, ¿cierto? En el cerebro es habitualmente lo contrario. Eso quiere decir que cuando hay una baja en la presión parcial de oxígeno en estos órganos, habitualmente lo que hacen es que hace una vasodilatación como respuesta para contrarrestar esa baja perfusión, ¿no? La circulación fetal, que es una circulación particular del feto, valga la redundancia, y que se alimenta básicamente de las arterias uterinas y de la placenta para obtener los nutrientes necesarios, inclusive antes de que estos pasen vía vena porta, ¿no? Y finalmente el retorno venoso, bueno, ya hemos hablado de las características particulares de las arterias y las venas, pero lo que hay que mencionar
es que esta característica de alta capacitancia le permite pues tener una gran reserva de sangre, y uno podría decir, bueno, si manejan bajas presiones, ¿cómo hace la vena para retornar tanta cantidad de sangre a niveles altos, ¿no? Por ejemplo, del pie hasta el corazón, si la presión es baja. Entonces esto se debe gracias a la acción de valvas y uno de muchos mecanismos que existen para el retorno venoso que están acá. El bisatergo, ¿no? ¿Qué es el bisatergo? El bisatergo es la propulsión residual. Cuando el ventrículo se contrae, emanan ¿Se escucha? de presión que también permite pues el ingreso de la sangre desde las venas cavas hasta la aurícula derecha. El bisafronte, que significa cuando se produce una diferencial de presiones entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Eso sobre todo se da al momento de la inspiración, ¿no? En la inspiración ese diferencial de presiones permite el ascenso de la sangre desde la vena cava inferior, que aumenta también pues lo que es el retorno venoso. La suficiencia valvular, que es que las válvulas antes mencionadas funcionen adecuadamente, cosa que además se altera cuando una vena se dilata demasiado, como es en el caso de las varices. La bomba venomuscular, que implica que muchas venas están en el interior atrapadas entre cuerpos musculares. Y cuando el músculo se contrae, genera que bombee la sangre hacia retorno y por lo tanto eso permite el retorno venoso. De ahí de por qué la inmovilización o el hecho de que la persona no se mueva aumenta el riesgo de la trombosis, ¿no? Por eso una de las cosas que le repetimos a los pacientes hospitalizados es tratar de hacer movimientos, moverse, caminar, parar, para que estos músculos permitan el retorno venoso, si no aumentamos el riesgo de trombosis. El corazón periférico de Barrow, que significa que es el ejercicio, el mecanismo principal de retorno venoso, y la suela venosa de Langerhans, que es una pequeña fracción de presión que se genera que al presionar yo mi suela contra el piso, pues eso presiona las venas y permite un retorno venoso también levemente hacia la vena cava inferior, ¿no? Y esos son básicamente los mecanismos que ayudan a nivel del retorno venoso. Muy bien, chicos, entonces hasta el día de hoy nos hemos quedado ya hasta acá. Las próximas clases ya estamos totalmente ya al día, ¿sí? Estudien, por favor, porque el examen ya se acerca de aquí a una semana, ¿ya? Y ya saben, las preguntas no solo vienen de las diapositivas, sino de los libros de referencia que hemos mencionado, ¿sí? Bien, muchachos, entonces nos vemos hasta el día martes con ustedes. Estudien mucho, cuídense y nos vemos el día martes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.